Vamos entonces a resolver el último problema del día 1 del programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Este problema corresponde para tercero de secundaria y dice así: cada una de las siguientes ecuaciones representa una línea recta. Con los tres cruces entre cada pareja de ellas se forma un triángulo. ¿Cuánto tiene de área? Y nos dan las tres ecuaciones lineales. ¿Sí? Y ya nos dice aquí el mismo problema que cada una de esas ecuaciones representa una línea recta. Y entonces nos está diciendo el problema que cada dos ecuaciones van a tener un cruce, es decir, se van a tener tres vértices y con esos tres vértices se va a formar un triángulo. Entonces hay que recordar que si nosotros tenemos esto, en la escuela nuestro profesor nos dijo que esto es una ecuación de primer grado. Y habrá llegado el momento en el que el profesor se refirió a esa ecuación como una ecuación lineal. Y se le llama ecuación lineal precisamente por lo que nos está explicando este problema, y es porque representan una línea recta. ¿Sí? Entonces, por favor, copien el problema, reflexionen al respecto de qué es cada una de esas ecuaciones y cómo se van a juntar para formar un triángulo. Podríamos pensar que va a haber una línea así, otra línea así y otra línea así, y entonces estos cruces van a ser los vértices del triángulo y nos están pidiendo el área de este triángulo, y ya nosotros nos encargaremos de buscar la manera de determinar el área de ese triángulo. Así que por favor pausen el video, hagan el problema en su cuaderno, inténtenlo. Ustedes conocen algunas herramientas para trabajar con ecuaciones de primer grado, revísenlas, dense el tiempo de analizar e incluso de investigar, y ya que hayan encontrado alguna idea o ya que hayan resuelto el problema, regresan al video para que comparen sus ideas. Bien, vamos entonces a analizar estas ecuaciones. Yo voy a comparar la primera ecuación con la segunda. Voy a utilizar el método de igualación. Al momento de yo llamarles o nombrarles el método de igualación, muy seguramente se acordaron del de suma y resta, de otro que se llama sustitución. Hay incluso uno que se llama gráfico y que normalmente no nos lo recomiendan mucho los maestros porque no es muy preciso en algunos sistemas de ecuaciones, y muchas veces nos especializamos en suma y resta. Lo importante de los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas, que en este caso, como nos hablan de que vamos a estar comparando parejas, pues nos están hablando que vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, por ejemplo la 1 y la 2, y luego la 2 y la 3, y luego la 1 y la 3. Entonces vamos a resolver, como quien dice, tres sistemas de ecuaciones. Entonces lo importante de estos métodos es saberlos utilizar de acuerdo a las características que nos da la ecuación. ¿A qué me refiero? En este caso, si nos fijamos, voy a quitar estos nombres. En este caso, si nos fijamos, ya tenemos todo igualado a y. Es decir, ya nos están dando una forma para únicamente igualarlo. Es decir, si yo igualo la ecuación 1 y la ecuación 2, me va a quedar como que 5 es igual a 1 más x. Y en este caso ya vemos una ecuación con una sola incógnita y muy fácil de resolver. Entonces el 1 es positivo, pasa a negativo, tendremos 5 menos 1 y esto es igual a x. Y entonces x es igual a 4. Este x igual a 4 en realidad es una coordenada.
¿sí? Vamos a llamar que esto es el punto A, y entonces vamos a tener que en el punto A la coordenada X es 4 y la coordenada Y pues ya nos la da desde el inicio, es 5. Ahora vamos a comparar la 1 y la 3. Si comparamos la 1 y la 3 nos va a quedar muy similar, simplemente esto nos va a quedar como menos X. Y entonces voy a pasar la X hacia el lado izquierdo para empezar a trabajar con letras positivas. Entonces me va a quedar X igual a 1, el 5 es positivo, lo pasamos a la derecha negativo, y entonces 1 menos 5, esto es menos 4. Y sabemos entonces que el otro valor, el de Y, es 5. Esto significa que el punto B, que yo le voy a llamar, es menos 4,5. Y luego, al hacer la comparación entre la 2 y la 3, yo aquí me dice que 1 más X va a ser igual a 1 menos X. Entonces, junto las letras con las letras, los números con los números, es decir, términos semejantes, me va a quedar X positiva de un lado, X negativa del otro. Entonces la X negativa la paso al lado izquierdo y va a pasar positiva y voy a tener 2 veces X. Y luego del lado derecho tenemos 1, este 1 es positivo, va a pasar negativo y nos va a quedar 1 menos 1, que sabemos que esto es igual a 0. Y en este punto no hay que asustarnos, no pasa nada si una variable tiene un valor 0. Entonces, si 2 veces x es 0, es porque x es igual a 0. Y aquí todavía no tenemos el valor de y, pero lo podemos obtener sustituyendo el valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera de la 2 y la 3. Porque es con las que estamos trabajando. Entonces nos dice que y es igual a 1 más x. Entonces ya simplemente voy a sustituir el valor de 0 en la x y vamos a tener 1 más 0, que en realidad pues eso es 1. Entonces aquí tenemos ya las coordenadas del punto C. Lo voy a poner aquí a un ladito. El punto C es 0,1. Y ya lo único que nos queda por hacer es graficarla, o incluso se puede resolver sin graficar, simplemente hay que imaginarnos cómo va a quedar para poder determinar los valores de la base y la altura del triángulo, porque nos están hablando del área y nosotros sabemos que para obtener el área de un triángulo nosotros multiplicamos la base por la altura y lo dividimos entre 2. Entonces pues necesitamos determinar esos valores. Vamos a graficarlo. Ya tenemos aquí entonces nuestros puntos graficados, y al unir esos vértices se forma un triángulo. Y ahora sí, determinar el área de ese triángulo es algo bastante sencillo. Simplemente hay que determinar las distancias. Sabemos que la base le podemos llamar al segmento AB. Y si nos fijamos, del punto B al eje hay 4 unidades, y aunque aquí diga menos 4, simplemente se refiere al sentido y al cuadrante donde está este punto, pero pues si medimos esta recta vamos a tener 4 unidades hasta el eje, y luego del eje al punto A vamos a tener otras 4 unidades. Eso significa que nuestra base es igual a 8. Entonces aquí lo pongo, 8. Y luego la altura, si nos fijamos, esta ecuación de y igual a 5 nos define esta recta, así. Toda la recta sobre y igual a 5. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es desde y igual a 5 contar cuántos espacios hay o cuánto mide hasta y igual a 1, porque esa es la coordenada del punto C. Entonces nosotros sabemos que eso es 4. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. 8 por 4, 32. Entre 2 son 16.
y son 16 unidades cuadradas porque estamos hablando del área de un triángulo. Entonces, así de fácil es hacer este tipo de problema. Si alguien no domina bien este tipo de métodos y lo único que domina es el método gráfico, en este problema en específico el método gráfico es excepcional. Y lo único que tenemos que hacer pues es tabular. Aquí lo voy a poner para quien lo quiera investigar o lo quiera desarrollar. Y lo que vamos a hacer es tabular ecuación por ecuación. Es decir, vamos a darle dos valores a x y vamos a sacar cuánto va a ser el valor de y. Voy a tabular para una sola ecuación, para la ecuación 2. Entonces, si yo lo pongo aquí para x y para y. Entonces, si yo digo que x vale 1 y luego que x vale 5, si vale 1, voy a sustituir en donde esté la x por 1. Entonces, aquí sería 1 más 1 son 2. Entonces, el valor de y va a ser 2. Y de la misma manera, sustituimos para x igual a 5 en la misma ecuación, en la ecuación 2, y tendremos que 5 más 1 son 6. Entonces, el valor de y será 6. Esos puntos en nuestro eje, en nuestro plano cartesiano, los vamos a establecer, y lo único que hacemos es que con una regla trazar una línea muy larga que pase por esos dos puntos, y eso mismo vamos a hacer con las demás ecuaciones y van a cruzarse en estos puntos que tenemos aquí. Es decir, si x vale 1, y vale 2, entonces eso es este punto de aquí. Y luego si x vale 5, y vale 6, entonces eso es este punto de aquí arriba. Y si se fijan, si unimos esos dos puntos, siguen sobre la misma recta, ¿sí? Ese habría sido una solución, empezar a hacer tres tablitas, tres tabulaciones, darle dos puntos más o menos un tanto retirados para alcanzar a cruzar con las otras líneas, y ya simplemente pues contar los espacios que hay para poder determinar nuestra base y nuestra altura. Este tipo de problema es un problema muy bonito porque nos explica o nos da la manera de aprender para qué sirven los métodos de resolución de ecuaciones. No solamente sirve para saber cuánto cuesta un lápiz y un cuaderno dadas ciertas circunstancias, sino que también nos sirve para establecer coordenadas en el plano cartesiano y formar figuras y poder obtener áreas, perímetros, cosas por el estilo. Entonces espero les haya gustado. Anótenlo, cópienlo, reflexiónenlo. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza me dejan el comentario aquí abajo del video y yo les ayudo. Y si alguien quiere aprovechar para tabular para las tres ecuaciones, le recomiendo que lo haga como ejercicio. La verdad es que les va a servir.